Bienvenidos al avance de Vástagos de la Sangre, la nueva expansión de Arkham Horror LCG, capítulo 2, ¿vale? Vamos a contar lo que ya se sabe sobre la expansión, también os diremos cuándo va a salir a tiendas y alguna que otra sorpresa en medio. Así que, venga, vamos a comenzar a comentarlo sin más dilación. Vamos a empezar contando que, pues lo que hemos dicho, es la primera expansión que va a salir después de la nueva caja base que se salió. Y sospechamos que tiene que ver con vampiros. O algo muy similar. Podrían ser gules, ¿eh? Ahora que lo he leído, puede ser. Podrían ser gules. Pero la bueno. sangre va a estar presente en esta nueva caja. Y lo que vamos a encontrar es una caja de 1 para 1 a 4 investigadores con 3 escenarios y una nueva ficha del caos. Esta es nuestra clave. Esta es la clave. Una aclaración, ¿vale? Por si acaso alguien no lo sabe y no lo estáis siguiendo muy de cerca. Esto es una expansión de campaña, es decir, solo vas a tener los escenarios y las cartas de encuentro para jugar. No hay cartas de investigador. Eso es. ¿Vale? Es decir, los mazos te lo harás pues con lo que ya tienes, ¿vale? Caja de inicio, eso investigadores. Ya sabéis que han salido investigadores después de la caja de inicio. Pues bien, estos nuevos tokens de sangre se van a unir a nuestra bolsa del caos según nos indiquen. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasará cuando saquemos uno de estos tokens de sangre? Mal. Mal, porque nos dará un -1, los que ya conocéis de qué va esto, nos dará un -1 y nos obligará a sacar otra ficha. Así que tendremos que sacar otra ficha. Y esto, si tenemos muchas fichas de sangre en nuestra bolsa, sí, se puede hacer que sigamos sacando fichas durante un rato. Exactamente, ¿vale? No solo eso, sino que si durante una prueba en la que has sacado una o más fichas de sangre fracasas, ¿vale? Una de esas fichas se va a sellar sobre tu personaje, ¿vale? Sobre tu investigador. Y esto puede ser que, bueno, pues que lo mismo acabamos convirtiéndonos en criaturas que no queremos ser. No podrás tener más de 3 fichas selladas en tu investigador, pero sí que va a traer consecuencias a la hora de sacar eventos. Eso es, ¿vale? El tener fichas de sangre, pues va a disparar, digamos, distintas mecánicas y efectos y demás. Vamos a ver algunas de las que han publicado, ¿vale? Con las cartas, así les vamos echando un vistazo. Eso es. ¿Vale? Tenemos aquí una transformación tortuosa, ¿vale? Dice, revelación, dice, si tienes o si no hay tokens de sangre sellados en tu investigador, pierdes 2 recursos. De 1 a 2 tokens sellados en tu investigador, recibes 1 de daño y 1 de horror. Y 3 tokens sellados en tu investigador, que es el máximo como ha comentado antes Penélope, te llevas 1 de daño, 1 de horror y descartas una carta al azar de tu mano. ¿Vale? No conviene tener sangre. Para empezar, ¿vale? Es incluso la mejor opción, que es no tenerla, ¿vale? Pierdes recursos. Sí, no, ahí está rendido. Va a estar doloroso. Venga, otra cartita. Esta es una convulsión. Grizzly es como... Es que me acuerdo del oso grizzly. Yo ¿sabes? también. Como algo fiero y demás, entiendo. Una compulsión violenta. También el oso grizzly. Una compulsión violenta. Bueno, tiene revelación que dice que tienes que hacer una prueba de voluntad 2. Si este test tiene +1 de dificultad por cada token de sangre sellado en tu investigador. Si fallas, haces 2 de daño a un investigador o aliado en tu localización. ¿Por qué? Porque tienes sed de sangre. Madre mía. Entonces, no es que te hagas tu daño, es que le haces a los que tienes alrededor. Pero no solo de encuentros vive... no solo los encuentros viven de sangre, sino que, por ejemplo, pues... entiendo que será Vástagos de la Sangre, porque es el nombre, la traducción oficial, Cyberplot. Vale, pues aquí tenemos una criaturita de 3 de ataque, 2 de vida, 3 para evasión y es cazador, presa, dice, y la presa es el que tenga más tokens de sangre. Vale, no es muy difícil, porque es verdad que solo tiene 2 de vida y bueno, más o menos pues... Sí, pero Daniela Reyes podría... Que lleves sangre te va a condicionar también para que te persigan. Claro, quieren convertirte del todo. Sí. Lo veo claro. Siguiente, tenemos otra criatura. Mongrel. Blood Crescent Mongrel, ¿vale? No sé cómo lo traducirán. No lo sé. También tiene 3 de vida, 3 de fuerza y 3 para la evasión. Es una criatura y es monstruo. Es cazador, es presa y volvemos a lo mismo. Va a ir a por el que tenga más tokens de sangre sellados. Así que cuidado con esto. Suscríbete.
Volvemos a los encuentros, ¿vale? Tenemos aquí una sangre brillante o que brilla o algo así, ¿no? No, porque no es Bright. Ah, es Blighted Blood. Blighted. Bueno, como veis, la ilustración creo que es bastante, ¿no? Ilustrativa. Es una maldición. Es una maldición y revelación, ¿vale? Y si uno o más tokens de sangre están sellados en tu investigador, pon esta carta en juego en tu zona de amenaza. De cualquier otra manera, busca en la bolsa del caos un token de sangre, séllalo en tu investigador y descarta esta carta. Obtienes -1 a intelecto y -1 a tu cordura. Y puedes hacer como acción una prueba de voluntad 3. Si tienes éxito, descartarías esta carta. Uf. Va a estar complicado. Sí. Es como una compulsión, ¿no? Que si nos vamos convirtiendo y tenemos que luchar Sí. contra ella. Siguiente. Esta es de comida. Y dice, revelación, tienes que hacer un test de voluntad 3. Si revelas un token de sangre durante esta prueba, automáticamente fallarías. Eso quiere decir que no tienes que sacar nuevos tokens ni nada así porque es un fallo, no es un -1. Y dice que si fallas en esta prueba, coges 2 de horror. Vaya tela. Es muy difícil sobrevivir a esto. Bueno, hasta aquí hemos visto más o menos un poquito pues cómo afecta la sangre, que es algo temáticamente esencial al escenario, cómo nos va a afectar en distintas cartas, aparte de las propias penalización de las propias fichas de sangre. Antes de continuar, vamos a hacer un recordatorio y llamamiento de que tenemos en marcha nuestro Discípulos Day, que es el evento de juegos temáticos de España. Sí. ¿Vale? Entonces es en... Para el sábado 27 de este mes de junio. Eso es, en Torrejón de Ardoz, calle Londres 11B. Centro Polivalente Abogados de Atocha. Eso es, que está en Madrid, ¿vale? Allí vais a poder disfrutar de un montón de juegos y novedades que todavía no han salido al mercado, así que los podéis disfrutar antes para ver si os gustan o no os gustan. Y también tenemos el juego organizado y entre ello tenemos una partida a Arkham Horror multijugador que organiza los archivos de Arkham que se vienen al Discípulos Day, ¿vale? Así que en la descripción y el primer comentario os dejamos el enlace al formulario para que os registréis si os queréis apuntar a alguna partida de juego organizado como la de Arkham, ¿vale? Lo marcáis. Indicáis ahí y Pero así... hay muchas más cosas, ¿eh? Darle un vistazo. Vale, tiene muchas cosas. El formulario solo está el juego organizado porque el resto son, o sea, es una sala gigante en la que tú entras, te sientas y juegas a los juegos que hay allí. Vale, si os registráis, pues cuando llegáis no tenéis que esperar colas, ¿vale? Dais el nombre, estás en la lista, venga, adentro y a disfrutar, ¿vale? Así que os esperamos a todos, 27 de junio en la calle Londres 11B, Torrejón de Ardoz, Madrid. Y continuamos con más cositas de esta expansión de Vástagos de la Sangre. Otra de las cosas que han comentado es que va a tener dificultad variable. Entonces, en función de las decisiones que vayamos tomando y estas cosas, ¿vale? Pues vamos a poder tener más dificultad o menor dificultad. De hecho, han puesto unas palabras clave, que son amanecer y atardecer. Por ejemplo, en el primer escenario han puesto esas palabras clave. No es en todas, es en el primer escenario. También decir que igualmente hay, en algunos casos vas a tener 3 niveles, fácil, normal y difícil, y en otros casos vas a tener el fácil y luego normal, difícil. ¿Vale? El otro fácil, ya está, no nos compliquemos, ¿vale? Si preguntan, nosotros fácil. Luego, si ya son decisiones cosas que van pasando, pues ya iremos viendo. ¿Vale? Vamos a ver alguna de las cartas para que veáis pues cómo cambian, ¿no? Entre este nivel de dificultad. Las de amanecer, en principio, son fáciles, ¿no? Y la versión del atardecer, pues sería un poquito más difícil. Normal. Temáticamente tiene sentido porque si estamos hablando de probablemente vampiros, si juegas al atardecer. Claro, al amanecer sabemos todos que hay menos peligro a no ser que te metas en algún sitio donde no dé la luz del sol. Esta localización, por ejemplo, que la denominan como una calle de agua, realmente es como un río. El paseo marítimo no, porque no es mar, es el río fluvial. Pero, el paseo fluvial. Tiene 2 a velo y tiene una pista por investigador. Dice que está en Arkham, por supuesto, y que es amanecer. Y nos dice que tú puedes buscar ayuda, con una acción puedes buscar ayuda y buscar en las 9 cartas que hay arriba de tu mazo a un aliado y añadirlo a tu mano y luego tienes que barajar el mazo. O sea, durante el día vas a ir a pedir ayuda. Está guay. Amanecido, has pasado una mala noche y has dicho que voy a ir a pedir ayuda. Evidentemente es fácil.
porque esto ayuda bastante. Claro, ayuda. Vamos con la versión del atardecer. Como veis, el velo ya es más alto, la cantidad de pistas es la misma, y nos dice que obligado, después de que la última pista sea descubierta en esta localización, coloca una de perdición en el plan actual. Sí. No ayuda, ¿vale? Hay una diferencia muy grande entre una y otra, ¿vale? Vamos a ver más cositas que tenemos. Otro lugar. El callejón de atrás nos dice que tiene 3 a velo y que son 2 pistas por investigador. Además es Sundown, es amanecer, así que es también. Fácil, la versión o sea que fácil. bien. Dice, como una acción, dice, si no hay pistas en el callejón de atrás y no hay cartas de encuentro boca abajo debajo de esta carta, añades un token de sangre a la bolsa del caos. Puedes hacer un ritual, o sea, haces un ritual para limpiar el callejón. Cada investigador y enemigo en esta localización se mueve a una localización conectada y añades el callejón a tu zona de victoria. Está bien porque tiene 2 puntos de victoria. Sí, eso está guay. Eso sí, añades un token, pero a cambio... Sí, pero meter sangre. Vamos con la versión complicada, Venga. la del atardecer, ¿vale? Velo 3, 2 pistas por investigador, y la acción nos dice que si no hay pistas en el callejón trasero y no hay cartas de encuentro debajo de esta, ¿no? Sí. Añadimos 2 tokens de sangre a la bolsa, ¿vale? Puedes realizar un ritual para limpiar el callejón. Cada investigador y enemigo en esta localización se mueven a la localización conectada y añadiríamos el callejón a la zona de victoria. Te cuesta más sangre porque vas de cuando está anocheciendo en vez de cuando está amaneciendo, sí, que es cuando deberías ir. Sí, es un poquito ahí. Y vamos con una de las antagonistas, no sabemos si es la antagonista principal o una de las antagonistas de la trama. Porque es élite, eso sí lo sabemos. Es élite, así que probablemente... Y aquí sí que vamos a ver 3 cartas que son la fácil, la estándar normal y la difícil. Eso es. Vale, vamos con la fácil. Julia Esther, 4 de combate, 6 de vida, 4 de evasión. Vale, patrulla, así que se va por, entiendo que el civil más cercano. Sí. Vale, es depredador. Tiene más 1 de vida por cada investigador. Eso es. Obligado, cuando fuera a sufrir daño Julia, puedes quitar una trampa o cepo de ella, ¿vale? Si no puedes, reduces ese daño a 0. Así que entendemos que habrá algún tipo de mecánica o algo que nos permita ponerle algún tipo de trampa. Sí que hemos jugado alguna vez con cartas que eran cepos en juegos anteriores, que se lo podíamos poner y no se podían mover. Sí, alguna cosa está. Algo de claro. Estos. Entiendo que algo de esto puede haber, ¿vale? Habrá que verlo. Bueno, la siguiente, que es el nivel normal, aquí lo que cambia es que, como veis, tiene 4 de fuerza, 4 de evasión, hasta ahí igual, pero tiene 8 de vida en vez de las 6 que hemos visto en la fácil. También es patrulla, va por el civil más cercano que encuentre, es predador. Este tiene represalia y dice que también gana 1 de vida más 1 de vida por cada investigador, y también te dice lo mismo, que cuando sufra daño tienes que quitar una trampa o cepo de ella, y si no puedes tienes que reducir el daño a 0. Y vamos con la versión difícil, ¿vale? Que las estadísticas son las mismas, 4 de combate, 4 de evasión, 8 de vida, pero aparte de tener las mismas propiedades de patrulla, depredador, represalia y demás... El forzado también es el mismo. El forzado es el mismo, pero en lugar de recibir 1 más de vida por jugador, por investigador, recibe más 2 y hace más daño, ¿vale? Abajo hace 2, la anterior hace 2 de daño y 1 de locura, la anterior era 1 y 1, al igual que la primera, antes la más difícil es... se nota, sí, se nota. Porque tiene más vida y encima hace más daño. Eso es. Y por último, ¿vale? Sabéis que en el capítulo 2 han incluido cartas de recompensa, que se llaman, que si tú consigues superar la campaña, ¿vale? Pues... depende un poco cómo la superes, ¿vale? Te vendrá, pues en la resolución de la campaña, te dirá, pues has conseguido desbloquear estas cartas. Estas cartas de recompensa, una vez que la desbloqueas jugando, tú ya la puedes utilizar si quieres para la construcción de tus mazos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, os dejamos aquí la campaña de la caja base, conseguimos superarla, más o menos, ¿vale? Y desbloqueamos las cartas, así que si queremos, esas 2 cartas que venían las podríamos usar. Vamos a verlo porque aquí vienen 2, o sea, es la misma carta, pero igual tenemos 2 versiones, ¿vale? Una mejor y otra pues un poquito para gusto. Eso es. Aquí tenemos al elegido de Zumbar Muerte,
que está luchando contra el hambre. Y es una condición, es permanente, es recompensa, y dice que el elegido de Marte. ¿Por qué me pones esto? Es lo que hay. Comienza el juego con este lado hacia arriba. Eso es. Y dice, como forzado, dice, cuando el juego comienza, añade 5 tokens de sangre a la bolsa del caos en lo que dura el juego. ¿Vale? Cada investigador trata cada token de sangre revelado durante una prueba de habilidad como un -1. Eso es, y revelarías otro token después de que este test o prueba se resuelva. Tienes que darle la vuelta al elegido de Zetaburamuarte. Ahí voy, ¿eh? Y sellar un token en él. Y sellar un token en él. Como es por el otro lado, es permanente, recompensa, y aquí, que claro, que era todo malo, pero aquí te da +1 de combate y +1 de agilidad. Sí. Cada investigador trata un token de sangre revelado durante una prueba de habilidad con un -1, revelas un token adicional, y después de resolver este test, sellas uno de estos tokens en el elegido, ¿vale? Sí. Y tenemos una oportunidad de los jugadores que dice: agota esta carta y libera un token de sangre sellado que esté sobre ella. Y haces 1 de daño a un enemigo en tu localización y te curas 1 de daño. Si no hay tokens de sangre sellados en esta carta, le darías la vuelta. Entonces tienes ahí... Entonces puedes tener un máximo de 3, luego con 3 tienes más ataque, y con la oportunidad de los enemigos lo puedes llegar a hacer hasta 3 veces seguidas. Es potente, es verdad que es lo típico. Tiene un efecto muy costoso porque tienes que meter las fichas de sangre en la bolsa y demás. Además, ten en cuenta que esto no es para esta campaña. Es decir, esta carta la desbloqueas y luego ya la puedes utilizar para construir tus mazos. Que puedes volver a jugar esta campaña con esto, pero podrías jugarte en un escenario suelto o lo que sea. Entonces vas a meter la mecánica de la sangre a gustos, ¿vale? No sé no sé. Recompensa castigo. Tienes ahí las dos cosas. Siempre hay que buscar un equilibrio. Bueno, pues ahora no te pierdas nada de Arkham Horror y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de